yo le hacía notar en la clase anterior que usted se puede encontrar con esto. Ya voy a tomar nuevamente un ejemplo sencillo. Ya por aquí 1, 2, por aquí 4, por aquí 7, por aquí 11, se me ocurre, ¿ya? Y por acá usted tiene 2, tiene 5, tiene 8, tiene 11, tiene 14. Entonces, ¿a qué se le llama sucesión? ¿Ya? Sucesión simplemente es un arreglo de números ordenado, obviamente, ordenado de números que se rigen bajo un patrón. Siempre existe un patrón de por medio. Y si a usted le preguntaran qué es una progresión es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es un arreglo de números donde están de forma ordenada y se rigen bajo un patrón. Pero ¿cuál es la diferencia entre sucesión y progresión? Que en una progresión, para determinar que se trata de una progresión, la diferencia que existe entre término y término siempre permanece constante. Y cuando se presenta esa situación es donde se le puede llamar a la sucesión, toma el nombre de progresión. ¿Ya? Toma el nombre de progresión. Entonces, por aquí miren, en el primer arreglo, si se fijan, ustedes, esos números, en el primer caso está aumentándose 1, luego se va aumentando 2, luego se va aumentando 3, luego se va aumentando 4. Entonces, si a usted le preguntaran cuál es el siguiente término, pues ya usted determinó el patrón. Aquí está el patrón. Cada vez la diferencia se va incrementando. Entonces, por aquí le correspondería más 5 y por ende el siguiente término corresponde al 16. ¿Ya? A esto de aquí, a este arreglo que está de forma ordenada, que sigue o se rige bajo un patrón, se le da el nombre de sucesión. Sucesión. Ahora, por acá, exactamente lo mismo. Es un arreglo de números que está de forma ordenada. Pero ¿qué ocurre? Miren, por aquí está aumentándose 3. Por aquí también se está aumentando 3. Por aquí también se va aumentando 3. Y así está ocurriendo con cada uno de los términos. Esa diferencia que existe entre término y término permanece constante. Si la diferencia entre término y término permanece constante, a esta sucesión, porque este arreglo de números también cumple la característica de ser una sucesión, pero ahora pasa a llamarse progresión. ¿Ya? A esta sucesión ya se le puede dar el nombre de progresión. A la anterior no, porque la diferencia no permanece constante. Entonces, por eso yo les comentaba en la clase anterior, casi al finalizar, yo les decía que si a usted le preguntan, ¿toda progresión es sucesión? Usted debería concluir que sí, porque antes de ser progresión, antes de tomar el nombre de progresión, tuvo que haber sido una sucesión, porque es un arreglo de números que tienen de forma ordenada y que se rigen bajo un patrón. ¿Ya? Entonces, una progresión cumple exactamente la misma definición de una sucesión. Entonces, por esa razón es que yo nuevamente repito esta parte y es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Una progresión es una sucesión? Sí. Pero si a usted le preguntan, ¿una sucesión es siempre progresión? No. No, no siempre es progresión. Todo depende de la diferencia. Si la diferencia permanece constante, a esa sucesión se le da el nombre de progresión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de progresiones evalúan en las pruebas? Sucesiones también salen, o salían al menos. ¿Ya? Sucesiones. Progresiones, esto sí entra en la parte de razonamiento. Entonces, ¿qué tipo de progresiones solían o suelen evaluar? ¿Ya? Existen dos tipos de progresiones, unas llamadas aritméticas y otras llamadas geométricas. Ahora, ¿cómo reconocer que se trata de una progresión aritmética? Cuando entre término y término se está sumando algo o se está restando algo. Esto también toma la forma de una progresión aritmética. Se me ocurre por aquí 14, por aquí 10, por aquí 6, por aquí 2, por aquí menos 2. ¿Qué está pasando? Que entre término y término existe una diferencia
En este caso ya no se está sumando, sino se está restando, pero esa diferencia siempre permanece constante. Entonces, al ser una suma o al ser una resta, a esto se le da el nombre de progresión aritmética. Ya a esto se le da el nombre de progresión aritmética. Entonces, esto puede ser en suma o puede ser en resta, pero también en las pruebas no es muy frecuente, pero también han salido, se ha presentado, pero en menor cantidad, progresiones del tipo geométricas. ¿Y cómo reconocer que se trata de una progresión geométrica? Bueno, cuando sus términos, en lugar de estarse sumando, se están multiplicando o se están dividiendo. Puede ser este el caso. Miren, puede ser este el caso. Entonces, si usted observa estos números, ¿qué está ocurriendo entre término y término? Que por aquí usted está multiplicando por 3, por aquí la misma situación por 3, por acá la misma situación por 3. Entonces, esa diferencia que existe entre término y término permanece siempre constante. Pero como no es una suma, sino es un producto, a esta progresión se le da el nombre de progresión geométrica. Puede ser en producto o puede ser en división. ¿Ya? Multiplicación o división. ¿Ya? Acá, en el primer caso, puede ser suma o resta y se le da el nombre de progresión aritmética. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Es simplemente teoría. Ahora, todas las progresiones para poder resolver los ejercicios, pues usted necesita, de cierta manera, unas expresiones matemáticas. Son dos que usted va a utilizar para el desarrollo de los ejercicios, dos en cada una de las progresiones. ¿Ya? Le suelen pedir en las pruebas lo que es que determine el término que se encuentra en la posición número 100. ¿Ya? O también a veces le piden, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuál es la suma de los 100 primeros términos. Entonces, es ahí donde usted necesita aprenderse dos expresiones. No son complicadas, son expresiones bastante sencillas. Bueno, aquí he colocado una pequeña definición que ya lo comenté, lo expliqué, pero nuevamente aquí lo traigo a colación. Dice, sucesión. Recuerden que una sucesión es un conjunto ordenado de elementos, de números, que obedecen una ley de formación. A esa ley pues se le da el nombre de patrón, un patrón. ¿Ya? Entonces por aquí una sucesión numérica, obviamente que intervienen ya números, secuencia de números en el cual cada número tiene un orden asignado, es decir, a cada número le corresponde un número ordinal. ¿Ya? Entonces estamos hablando de posiciones. ¿Ya? Eso básicamente, posiciones. Entonces, por aquí lo que les hacía anotar, progresión aritmética, bueno, una progresión aritmética es una sucesión, recuerden siempre, una progresión es una sucesión de números, tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia siempre permanece constante. Entonces, eso se puede dar tanto en suma como en resta. ¿Ya? Una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Siempre debe permanecer constante. Si esa diferencia cambia, eso no es progresión, sino simplemente se le da el nombre de sucesión. Solo cumple la condición de ser sucesión. ¿Ya? Ahora, progresión geométrica, si cada término se obtiene multiplicando un número constante. Entonces, multiplicando o a su vez, pues, dividiendo, la operación opuesta. Y a eso se le llama razón. En progresión, a ese valor que se está multiplicando, ya no se le da el nombre de diferencia, sino ya se le da el nombre de razón. En las progresiones aritméticas, a ese valor que se suma o se resta, entre término y término se le da el nombre de diferencia en aritméticas, y en geométricas a ese valor que se está multiplicando o dividiendo entre término y término se le da el nombre de razón. Algunos autores de los textos utilizan el término diferencia indistintamente cuál sea la progresión. Pero aquí yo me voy a tomar o voy a basarme en esto para que ustedes vayan teniendo en cuenta las definiciones que son utilizadas en la mayoría de textos. Algunos autores, como les dije, utilizan diferencia
ya sea en progresiones aritméticas o en progresiones geométricas. Pero no, en la gran mayoría de textos, en una progresión aritmética se le da el nombre de diferencia y en una progresión geométrica se le da el nombre de razón. ¿Ya? Nada más que eso, razón. Ahora, estas son las expresiones que usted tiene que aprenderse. Estas de aquí, sí o sí. ¿Ya? Ahora, esto no tendría mayor relevancia si usted, por ejemplo, le dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito sumar los 10 primeros números. Quizás si usted lo hace de forma manual, sumando los 10 primeros números, sea sencillo. De hecho, se torna fácil. ¿Ya? Si usted le dice, sume los 10 primeros números impares, no necesita de una fórmula, no necesita de una expresión matemática, simplemente usted coge 1, 3, 5, 7, y bueno, y suma, y no es complicado. Ya la cosa se complica cuando le dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito sumar los 100 o los 1000 primeros términos o los 1000 primeros números impares. Entonces, hacerlo de forma manual se torna complicado, y hacerlo de forma manual y al menos en el tiempo que usted tiene para desarrollar cada pregunta sería imposible. Es imposible, de hecho. ¿Ya? En las pruebas en las pruebas de ser bachiller salió en una ocasión, le decían, ¿sabes qué? Yo necesito que sumes los primeros 100, bueno, de hecho no le decían los primeros 100, le decían que sume todos los números impares en el rango comprendido de 1000 a 10.000, ¿ya? En una prueba de ser bachiller. Entonces, eso ponerse a hacer de forma manual, primero que terminaría toda la prueba y quizás no lo sumó, no sumó bien. Entonces, en el tiempo que tendría, en este caso que tiene segundos, no sería lo recomendable hacerlo de forma manual. Por eso mi sugerencia es que quiera o no tiene que aprenderse estas expresiones. ¿Ya? Quiera o no tiene que hacerlo. ¿Ya? Donde la primera expresión se le llama a sub n, que se le da el nombre al término enésimo. Enésimo. Donde enésimo lo que representa es un término cualquiera. ¿Ya? Un término cualquiera. Entonces, voy a suponer que a usted le dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito el término que se encuentra en la posición número 100. Entonces, n representa el número de términos. Siempre n va a representar el número de términos. Y d la diferencia. ¿Ya? Y d la diferencia. Entonces, voy a suponer que tengo esta secuencia, esta sucesión. Ya, por aquí usted tiene el 2, tiene por aquí el 5, tiene por aquí el 8, tiene por aquí el 11. ¿Ya? Y a usted le dicen, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuál es el valor del término que se encuentra en la posición número 100. ¿Ya? Entonces ya ahí se torna un poquito complicado, porque ponerse a hacer sin expresión, sin fórmula, ponerse a determinar el número que ubica o que está ubicado en la posición 100, en el tiempo que tiene previsto, pues no es posible. ¿Ya? Se va a tomar unos minutos en determinarlo. Lo va a hacer, porque no, hasta ahí no es complicado. La posición 100 simplemente tendría, ya va de 3 en 3, y usted va determinando y ubica el número 100. Pero ¿y qué tal si los tipos son más groseros y le dicen, ¿sabes qué? Necesito aquel valor del número que se encuentra en la posición número 1000 o 10.000, y ahí se torna difícil. ¿Ya? Ponerse a cada uno de los números, ir ubicando y contando, ¿sabes qué? Este es el primero, segundo. No, difícil, complicado. Entonces, simplemente si a usted le dicen el número 100, teniendo en cuenta esta secuencia, ¿ya? Esta sucesión, esta progresión, entonces simplemente usted vendría con la expresión, dice, ¿sabes qué? Yo necesito la posición 100, entonces n toma el valor de 100, toma el valor de 100, a sub 1 siempre corresponde al primer término, entonces el primer término de la sucesión es 2, luego viene más, n menos 1, recuerde que n toma el valor de 100, es la posición, el número de términos, 100 menos 1, ¿ya? Y la diferencia es el valor que separa o que se está sumando o restando entre término y término. Entonces, en este caso, se está sumando 3. Entonces, esta es una diferencia positiva. ¿Ya? Entonces, D es 3.
Entonces, de una forma bastante práctica, usted determinó, aquí es 99 por 3, ¿ya? Entonces, 99 por 3, por aquí tendría 99 por 3, bueno, hagámoslo por aquí de forma manual. Entonces, tendría 27, tendría 297. Y a eso tendría que sumarle usted 2. Entonces, por lo tanto, aquel valor que se encuentra en la posición número 100 corresponde al 299. ¿Ya? Entonces, así de práctico es la expresión, así de sencillo. Entonces, obviamente, como les hacía notar, y ustedes pueden ustedes darse cuenta que si a usted le dijeran, sabes que en la posición 5 o en la posición 10 no tendría sentido aprenderse esas fórmulas, porque fácilmente usted los podría ubicar sin ninguna expresión. Ya esto resulta práctico o resulta significativo cuando le piden ubicar en la posición 100, en la posición 1000, en la posición 10.000. Entonces ahí sí ya necesariamente tiene que utilizar expresiones. ¿Ya? No son complicadas de hacer, no son complicadas de memorizarlo, entonces no tiene otro recurso, tiene que hacerlo sí o sí. ¿Ya? Y la segunda expresión corresponde a la sumatoria. Ya cuando le piden, ¿sabes qué? Yo necesito que usted determine la sumatoria de los 100 primeros términos o de los 1000 primeros términos. ¿Ya? Entonces ahí usted utiliza esta expresión de aquí, ¿ya? Que es igual a n medios, 2 veces el primer término, más n menos 1 por la diferencia. Más n menos 1 por la diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, esto también algunos autores suelen establecerlo de otra manera, Pero en este caso, pues, usted podría o debería dejarlo bueno, podríamos también encontrar, y usted lo va a encontrar, voy a hacerlo aquí, no me iba a saltar esa parte, pero algunos autores también lo definen de esta forma, ¿ya? En la prueba, la mayoría de las preguntas se desarrollan con esta expresión, por eso se la he colocado aquí. Pero si usted se fija, al desarrollar ese corchete, mire, esta parte de aquí que dice 2 veces a sub 1, usted podría expresarlo de esta forma. A sub 1 más a sub 1. Y no está haciendo nada indebido porque a sub 1 más a sub 1 le da 2 a sub 1. ¿Ya? Le da 2 veces a sub 1. Luego tendría por aquí más n menos 1 por la diferencia. Pero ¿qué ocurre? Si usted se aprendió, o sea, lo hizo bien, se aprendió de memoria, no tiene otra forma de hacerlo, esta parte de aquí, a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, eso corresponde a sub n. Así que algunos autores a esta sumatoria también la suelen definir de esta manera. N medios multiplicado por a sub 1 más a sub n. Ahora, ¿cuándo utilizar esta expresión de aquí? ¿Ya? Esa es quizás la interrogante. ¿Cuándo utilizar? Cuando esa sumatoria se encuentre limitada. ¿Ya? Cuando esa sumatoria ya se encuentre limitada, cuando usted conozca cuál es el inicio y cuál es el fin. ¿Ya? Donde a sub 1 se le da el nombre de primer término. Siempre a sub 1 será el primer término. Y en este caso, a sub n corresponde al último término. Por esa razón, les quiero hacer notar, bueno, más adelante vamos a ver con ejercicios, que esta expresión de aquí se utiliza cuando cuando la serie o secuencia, o la progresión, como lo quiera llamar, ya se encuentre limitada, cuando usted conozca cuál es el primer número y cuál es el último número. ¿Ya? Ahí, cuando ya está restringido. Usted conoce el primer valor y conoce el último valor. Ahí usted puede fácilmente aplicar esta expresión de aquí y sumar. De lo contrario, como esto de aquí es una sumatoria infinita, podríamos llamarlo así, porque n puede tomar cualquier valor, por eso se le da el nombre de enésimo, puede tomar cualquier valor, dependiendo de la ubicación que le pidan, dependiendo de la cantidad de términos que le soliciten. Entonces, se utiliza esta expresión.
En la mayoría de ejercicios se resuelven de esta manera. En el tiempo que yo he venido capacitando en este tema de las pruebas para acceso a la universidad, podría decir que exagerado he visto unos 3 a 4 ejercicios donde la sumatoria o la secuencia o la progresión está limitada. Ya se conoce el primer número y el último número. Ya, de ahí la mayoría de ejercicios le piden, ¿sabes qué? Le dan y le ponen una secuencia y al final le ponen puntos sucesivos. Es decir, que esa secuencia se va hacia el infinito. Entonces, ahí usted utiliza esta expresión de aquí. ¿Ya? Esta expresión de aquí. Ahora, las dos expresiones que vienen a continuación, pues corresponden a lo que es progresión geométrica. Recuerden que en este caso ya no se utiliza D es la diferencia entre término y término, sino acá se le llama razón. ¿Ya? Acá se le da el nombre de razón, y es ese valor por el cual se está multiplicando o se está dividiendo cada uno de los términos. ¿Ya? Toma usted un par de términos y los divide y usted puede determinar la razón. ¿Ya? Fácilmente. Entonces, acá nuevamente usted necesita aprenderse. Sí o sí necesita aprenderse. Este tipo de progresiones, que no son muy comunes tampoco encontrarlas, también son escasas las preguntas que han salido enfocadas a progresiones geométricas. Aquí también juega un papel importante considerar ecuaciones exponenciales, manejar potencias 2, potencias en base 3, porque eso es lo que cuando han tomado cantidades en la cual usted tiene que expresar, ya sea en base 2 o en base 3. Y rara vez en base 5, rara vez. ¿Ya? Entonces, quizás nos dé el tiempo para poder desarrollar esas dos progresiones, si no, pues avanzamos hasta donde podamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta, estas dos expresiones. Vamos a trabajar primero con progresiones aritméticas. ¿Ya? Aquí viene un primer ejemplo. ¿Ya? Un primer ejemplo, mire. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo tomaron en una prueba ser bachiller. ¿Ya? Se presentó así, de forma bastante sencilla. Dice, yo no he colocado opciones, pero bueno, no hay aquí tampoco la necesidad de hacerlo. Dice, hallar el número de términos de 18, 21, 24, 27, y como pueden apreciar, al final le dan un valor. Entonces, esto de aquí es una progresión que ya está restringida, está limitada. ¿De qué tipo? Bueno, tiene que usted primero identificar de qué tipo de progresión se trata. Entonces, si se fija, entre término y término se está sumando algo. Y ese algo permanece constante. Entonces se está sumando 3, se está sumando 3. Entonces ya usted tiene identificado que es una progresión, y como entre término y término hay una suma, esto es una progresión aritmética. ¿Ya? Donde usted ya conoce el último término. Usted conoce el último término, le están dando el valor, 1011. Y le piden determinar, oye, necesito saber cuántos términos hay, considerando esta secuencia, hasta llegar al 1011. Entonces, como le piden un término en particular, recuerde cuál es la expresión que va a utilizar para poder determinar ese término. Usted va a utilizar esta expresión de aquí. Esta de aquí. ¿Ya? Esta de aquí. Entonces, donde A sub 1 representa el primer término, que usted lo conoce. N es un valor que usted no conoce, es lo que justamente le están pidiendo, el número de términos. N es el número de términos. Y la diferencia, eso usted lo puede observar, simplemente notando el patrón. ¿Ya? Entonces, lo que viene a continuación es reemplazar valores. A sub n, recuerde como lo mencioné hace poco, A sub n se le da el nombre o se lo conoce como término enésimo, cuando esa sucesión no esté restringida, no esté limitada, es decir, que se vaya hacia el más infinito, se vaya al infinito. Pero en este caso está ya restringido, entonces ya a sub n ya no se le da el nombre de término enésimo, sino ahí ya pasa a llamarse último término. ¿Ya? Entonces ahí ya se le da el nombre de último término, porque ya en este caso está restringido. Usted conoce el principio y usted conoce el fin. ¿Ya? Entonces, si le pidieran la sumatoria, si a usted le pidieran la sumatoria, usted directamente podría tomar en cuenta esta expresión de aquí.
n medios, a sub 1, más a sub n. ¿Ya? Porque aquí ya está restringido. Y usted conoce el primer término, usted conoce el último término. ¿Ya? Lo que no conoce hasta el momento es el número de términos, pero lo va a calcular con esta expresión de aquí. Lo va a determinar. Entonces, mire, aquí estoy reemplazando último término, primer término, la cantidad de términos que es lo que le están pidiendo y la diferencia que existe entre término y término. Entonces, simplemente por aquí aplica propiedad distributiva. Estoy rompiendo el paréntesis. ¿Ya? Entonces estoy rompiendo el paréntesis. Tengo por aquí menos, tengo 13n menos 3. Sumo términos semejantes. Me da por aquí 15 más 3n. Recuerde que esto que está sumando pasa a restar. Usted simplemente despeja. Y finalmente, esto que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, en este caso, existen 332 términos considerando este comportamiento, este patrón, para llegar al valor que tiene pues de 1011. ¿Ya? Entonces, si usted tuviera el tiempo, podría usted comprobarlo, podría ir desarrollando, luego vendría el 30, 33, 36, y usted va a darse cuenta, si quisiera hacerlo y comprobar que la expresión funciona, usted debe considerar o sumar 332 términos hasta llegar al 1011. O sea, hacerlo eso de forma manual en la prueba, difícil en los pocos segundos que usted tiene. Entonces, por eso la importancia de aprenderse bien las fórmulas. O sea, no puede dudar, si le toman progresiones, eso usted tiene que hacerlo mediante formulario. Esas dos fórmulas usted tiene, o esas dos expresiones matemáticas, usted tiene que aprenderlas. En este caso, es la cantidad de términos, y en el otro, pues, es la sumatoria. ¿Ya? Sumatoria. Entonces, esto de aquí creo, estoy consciente que en tercer año de bachillerato sí lo ven, sí se lo ven. Incluso en segundo año, de acuerdo a los textos, en algunos textos también ven esto de progresiones. Así que quizás algunos ya estén familiarizados con esto. ¿Ya? Estén familiarizados con esto. Entonces, vamos con un siguiente escenario. Mire, la misma situación. Le dicen, halla el término vigésimo de una progresión aritmética cuyo primer término es 120 y la diferencia es menos 3. Entonces aquí le están pidiendo que encuentre el término 20, vigésimo término, a sub 20. Teniendo en cuenta que se trata de una progresión aritmética y el primer término es 120. ¿Ya? 120. Entonces, nuevamente tiene que hacer uso de, bueno, aquí los datos, es la interrogante. Por aquí el dato que conoce, a sub 1. La diferencia también lo conoce, menos 3. El número de términos, que también se lo dan, ¿ya? Es en este caso 20. Y aquí utiliza la misma expresión, porque están hablando de un término en particular. ¿Ya? Entonces esto se utiliza para un término en particular. Entonces lo que viene a continuación es simplemente reemplazar valores. Mire, término 20, primer término, 20 menos 1, porque estamos hablando de ese término en particular, 20. Entonces recuerde que n es una posición, es una cantidad de términos, en este caso 20. Y la diferencia que puede ser sumatoria o puede ser una resta. En este caso la diferencia es menos 3. ¿Ya? Entonces tampoco olvide el signo. A veces suelen olvidar el signo porque consideran que todo es positivo y no necesariamente. En este caso se trata de una sucesión que se está reduciendo. No va incrementando el valor entre término y término, sino más bien se va reduciendo. ¿Ya? Entonces por eso el valor del menos 3 se va reduciendo. Entonces, si usted realiza esa operación, por aquí le queda menos 57. Entonces, 120 menos 57, eso le da como valor 63. ¿Ya? Y ya usted ha establecido ese término 20. ¿Ya? Que quizás con un poco de razonamiento y de hecho de forma manual todavía sea manejable porque son 20 términos. Usted fácilmente lo podría hacer. Podría aquí, dice, ¿sabes qué? 120, el otro término sería el 117, el otro el 114, y así. Usted podría fácilmente establecer en la prueba. Ya porque todavía es manejable, son solo 20 términos. Pero, nuevamente,
no lo debe hacer así o no lo debe simplemente fijarse en eso, porque pueden encontrarse con esa sorpresa que lo han hecho, que no le pidan 20 términos, sino 100, le pidan 1000, 500. Entonces eso hacerlo, desarrollarlo uno a uno, le va a tomar demasiado tiempo y quizás usted no vaya a llegar a la solución. Algo ocurra en el camino y vaya a determinar la respuesta o un valor que no corresponde a la solución. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación, que usted se aprenda las fórmulas. Aquí solo estamos utilizando hasta el momento la expresión que permite calcular una posición en común, un término en particular. Perdón, una posición en particular. ¿Ya? Un término. ¿Ya? A ver, esta es una pregunta que salió en Ser Bachiller. ¿Ya? Esto tomaron en Ser Bachiller. Entonces, igual yo lo voy a desarrollar. Es una pregunta bastante simple, no hay dificultad en ella. Entonces, pero vamos a ir analizando con ustedes. Tiene por aquí lo siguiente, dice, Alicia quiere comprarse una bicicleta y para ello ahorra la primera semana $5. Entonces ya por aquí usted podría determinar que el primer término de esa sucesión es 5. Y cada una de las semanas siguientes ahorra $5 más. Entonces, la segunda semana, segundo término, es 10. La tercera semana sería 15. Y así usted va a ir desarrollando 15. ¿Ya? Y así. Ahora, por aquí le dice, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 20 semanas? ¿Ya? No le piden a usted que determine, oye, en la semana 20, ¿cuánto ahorró? No le piden eso, le piden cuánto dinero tendrá al cabo de 20 semanas. Es decir, que le piden sumar los 5 más los 10 más los 15. Entonces, directamente la sumatoria. ¿Ya? La sumatoria, bueno, aquí están los datos. Esta es la expresión que permite calcular esa sumatoria. ¿Ya? Esta de aquí. Se tiene que aprenderse sí o sí. Entonces, donde, como aquí claramente le dicen 20 semanas, el número de términos es 20. O sea, aquí n toma el valor de 20. Y por acá, de igual forma, n toma el valor de 20 y acá también n toma el valor de 20. ¿Ya? Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, simplemente tendría que usted venir y reemplazar. ¿Ya? El primer término lo conoce, 5. El primer término lo conoce, 5. La diferencia que existe entre término y término, como pueden apreciar, aquí se está aumentando 5 unidades, en este caso $5 entre semana y semana. Entonces, por esa razón, aquí esta diferencia es positiva. ¿Ya? Positiva. Si en lugar de aumentar fuera que cada semana va, qué sé yo, ahorrando $1 menos, entonces usted tendría que aquí colocar -1. ¿Ya? -1. Si ese fuera el caso, que en lugar de incrementar $5, está quitando $1 o está disminuyendo $1 menos, entonces aquí tendría que colocar -1. ¿Ya? Entonces aquí no hay mayor dificultad en esto. Una operación bastante sencilla. Entonces por aquí le da 10. Por aquí si usted realiza esta operación, tiene 20 menos 1 le da 19, 19 por 5 le da 95, 95, y 95 más 10, eso es 105, y 105 por 10, al cabo de 20 semanas, esa persona, en este caso Alicia, puede ahorrar, considerando esas características, puede ahorrar $1050. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio. ¿Ya? Eso es todo el problema. Miren, eso salió en una prueba de ser bachiller. Entonces, para aquellas personas que se aprendieron, la dificultad, quizás si lo quiere llamar así, está en aprenderse bien la expresión y reconocer qué le están pidiendo. ¿Ya? Aquí no le piden el término en particular, sino le están pidiendo la sumatoria de todos los términos, en este caso hasta el 20. ¿Ya? Hasta el 20, todas las semanas. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Ya? Entonces la solución en este caso pues corresponde a la opción D. ¿Ya? Corresponde a la opción D. Entonces, hasta ahí, por favor, alguna duda, algo que no esté claro.
¿Ya? No hay dudas. Bueno, entonces avancemos. Voy a seguirles mostrando las situaciones. ¿Ya? A ver, entonces, por acá la misma situación. A ver, yo les voy a colocar la expresión. Puede que no la hayan anotado. Se les olvidó. Entonces, y por favor, les voy a pedir que usted determine la solución. Recuerde que esto es n medios, la sumatoria es n medios, luego viene 2 veces a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Esa es la sumatoria. Y si usted requiere un término en particular, esto es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? Entonces, por favor, intenten establecer la solución en este problema. A ver, entonces miren, es similar el comportamiento al ejercicio anterior, similar, con la ligera observación que en lugar de incrementar el ahorro en cada semana, bueno, en este caso en cada día, está disminuyéndolo, pero tiene el mismo comportamiento, exactamente el mismo comportamiento. Entonces por aquí dice una persona que estaba de vacaciones, gastó $100 el primer día. Entonces eso corresponde al primer término, a su 1. Y en cada uno de los siguientes días, $5 menos que el anterior. Por lo tanto, la diferencia es menos 5, menos 5. ¿Ya? Entonces, el siguiente día, llamémoslo así, A sub 2, segundo término, es igual a 95. A sub 3, 90. A sub 4, 85. A sub 5, 80. Y así tendría el comportamiento esa progresión. Entonces, lo que le están pidiendo, el dinero le duró 20 días. Entonces, ¿qué es lo que usted puede ahí determinar? Que ya le están dando una cantidad de términos. Ya le están dando una cantidad de términos. Entonces, en este caso, n, que representa la cantidad de términos, es igual a 20. ¿Ya? N toma el valor de 20. Y lo que le piden es cuánto dinero llevó para sus vacaciones. Es decir, el valor total. ¿Ya? La sumatoria. Entonces, nuevamente, se utiliza la expresión y no tiene más que reemplazar valores. ¿Ya? Reemplazar valores. N es igual a 20, los 20 días, total de términos, A sub 1, 100. Y bueno, por aquí la operación, y aquí ya coloqué, recuerde que aquí va a ser menos 5, pero por ley de signos, menos por más da menos. Por esa razón estoy colocando aquí un menos. ¿Ya? Ley de signos. Entonces,
desarrolla cada una de las operaciones. Por aquí le da 95. Del lado derecho, del lado izquierdo tiene 200. 200 menos 95, eso es 105, y 105 por 10, nuevamente usted concluye que esa persona, para esos 20 días que le duró sus vacaciones, tenía $1,050. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio. Un comportamiento bastante similar, de hecho, es el mismo valor que se dio como resultado. En un caso aumentaba los $5, en este caso se reducían $5. ¿Ya? Pero es importante eso, aprenderse las fórmulas. Nada más, todo radica en eso. Obviamente que hay ejercicios en el cual ya el grado de dificultad es un poquito más alto. Por el momento estamos con los ejercicios básicos, pero son ejercicios de exámenes que han sido tomados en su momento en la prueba Ser Bachiller. Estos no dejan de ser ejercicios de exámenes, pero tienen un nivel básico, ¿ya? Un nivel básico. Entonces, continuemos. Si no existe ninguna duda, continuemos. ¿Ya? Entonces acá la misma situación. Mire, le dice, calcula la suma de los 15 primeros términos de la siguiente progresión. ¿Ya? Entonces nuevamente recuerde que usted tiene que identificar. En este caso no le dicen qué tipo de progresión. No le dicen. Recuerde que hay dos progresiones. ¿Ya? Entonces hay progresión aritmética, hay progresión geométrica. Y es importante primero identificar de qué tipo de progresión porque no se utiliza la misma expresión. Cambia. ¿Ya? Cambia la expresión. En las progresiones aritméticas se utiliza una fórmula, en las geométricas otra. Entonces lo primero que tendría que hacer es identificar de acuerdo al comportamiento que tiene ese arreglo. Entonces por aquí usted suma 4, por aquí suma 4. Entonces nuevamente, como esta diferencia que existe entre término y término permanece constante, entonces se trata nuevamente de una progresión aritmética. Entonces, directamente la expresión. Le están pidiendo sumar los 15 primeros términos. Entonces, n, recuerde que representa la cantidad de términos. En este caso, 15. A sub 1 es el primer término y la diferencia, pues, es el valor de 4. Aquel valor que se está sumando o restando. En este caso, es una diferencia positiva. ¿Ya? Positiva. Entonces, por aquí, no tiene más que hacer que simplemente realizar las operaciones que están dentro del corchete. Y bueno, por aquí puede simplificar. Si se fijan, puede aquí usted sacar la mitad de 2, 1, la mitad de 68, 34, y 34 por 15 le da un valor igual a 510. Y esa es la solución al problema. ¿Ya? Y esa es la solución al problema. Ahora, también hay una situación, y aquí quiero aprovechar algo a comentarles. Miren, en una prueba salió, pero en la prueba de Ser Bachiller, hace un par de años, un poco más quizás, le pedían que calcule los valores entre 1 y 100. Voy a poner ese ejemplo, entre 1 y 100. Ya que calcule los números impares, se me ocurre entre 1 y 100. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? ¿Ya? Entre 1 y 100, voy a poner como ejemplo, si a usted le dicen entre 1 y 100, es lo que algunos, bueno, el error que cometieron, que como le dicen entre 1 y 100, consideraron que al estar establecido este rango, consideraron que existen 100 términos, ¿ya? 100 términos. Y esto no es correcto. Cuando a usted le dicen entre, tengan muy en cuenta esto, entre 1 y 100, tomando como ejemplo ese rango, lo que le están pidiendo es que usted considere desde el 2 hasta el 99. Los extremos no deben ser tomados en cuenta. ¿Ya? Mucho ojo con esto, porque aquí ese es el la primera situación, el primer error que cometen. Entonces todo depende de la terminología, en la forma como está expresado el enunciado.
Nuevamente repito, y estoy tomando como ejemplo ese valor porque es más sencillo identificar. ¿Ya? Si a usted le dicen entre 1 y 100, podría cometer el error de que considerar que n toma el valor de 100. Pero eso no es correcto. En este caso, n toma el valor de 98 porque los extremos no son considerados. Cuando le dicen entre, los extremos no son considerados. Pero la cosa cambia si a usted le dijeran desde 1 al 100. Si a usted le dicen o está expresado de esta manera, desde el 1 al 100, ahí sí usted está considerando los extremos. Entonces, ahí sí usted puede decir, ¿sabes qué? N toma el valor de 100. 100 términos. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. A veces esos son los errores comunes y las tipos o el tipo que propone estas preguntas, pues coloca opciones de tal manera que si usted se confunde al momento de interpretar ese texto, va a encontrar como posible respuesta. Pero al momento ya de dar usted un guardar la prueba, resulta que esa pregunta no la consideran válida porque usted interpretó de forma incorrecta. Recuerde, entonces siempre que le digan entre, y le van a dar dos cantidades, usted no debe considerar esos extremos, sino usted va a tomar aquellos valores intermedios, los que están dentro de esos pivotes, si lo quiere llamar así. Pero cuando le dicen desde, al, o a, o hasta, entonces ahí sí usted está tomando en cuenta los extremos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Más adelante me parece que está un ejercicio que le pedían sumar los primeros o números impares desde el 1 al, qué sé yo, me parece que era desde el 1000 hasta el 5000. ¿Ya? Entonces ahí sí usted tendría que considerar 1000 y 5000 como extremos. Pero si le dijeran entre 1000 y 5000, el 1000 y el 5000 no deben ser considerados. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso. ¿Ya? Son pequeños detalles que a veces esas pequeñas situaciones a veces hacen cometer errores. Y bueno, en ese momento usted está alegre porque entre las opciones está su valor, pero resulta que no es el correcto. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta, entre los extremos no deben ser tomados en cuenta, pero si le dicen desde hasta, ahí sí usted va a considerar esos extremos. ¿Ya? Esos extremos. Entonces, miren, aquí hay otra situación. ¿Ya? Esta es una pregunta también ser bachiller. Esto lo tomaron en su momento. Esto, si la memoria no me engaña, hace unos 2 años y medio más o menos, se presentó de esa manera. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que en base a lo que usted conoce, intente establecer la solución. A ver qué tal lo hacen. ¿Ya? Por aquí le hablan de un décimo término, le dan el término 21º y le piden que determine el término 31º. Entonces, tengan en cuenta que para calcular los términos, usted va a utilizar o debe utilizar esta expresión de aquí. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. N menos 1 por la diferencia. ¿Ya? Entonces, por favor, intenten a ver qué tal lo hacen. Qué resultado tienen, si lo pueden hacer. Y para ello les voy a dar unos 2 a 3 minutos para que ustedes reflexionen. ¿Qué tal si esa fuera la situación? ¿Cómo ustedes enfrentarían ese problema?
A ver, ahora sí lo voy a explicar. Ya espero que ya tengan al menos una idea o quizás algunos lo hayan podido resolver. Ya, esto se presentó en una prueba. Y bueno, para aquellas personas que no están acostumbradas a este tipo de preguntas, por falta de práctica quizás, bueno, quizás marcaron la opción al azar porque no tenían una idea de cómo trabajarlo. Entonces lo voy a hacer de la forma tradicional, ¿ya? Como aquí le piden o usted conoce claramente un término en particular, no tiene que utilizar la sumatoria, sino directamente esta expresión de aquí. Entonces el dato que usted tiene por aquí es el décimo término. Entonces, por aquí, A sub 10. ¿Ya? A sub 10 es el décimo término. Entonces, por aquí usted debería colocar es igual a 42. Ese es el dato que usted conoce, 42. Y el término vigésimo primero es igual a 75. ¿Ya? A 75. Entonces, de la forma tradicional, usted tiene esta expresión de aquí. Entonces, bueno, por aquí vamos a reemplazar. Miren, si fuera A sub 10 o si es A sub 10, n, usted compare, n toma el valor de 10. Mire, n toma el valor de 10. Entonces, por aquí, primer término no lo conoce. A sub 1 más, recuerde que n está tomando el valor de 10 porque es el décimo término. 10 menos 1, eso le da 9. Y por aquí usted tendría 9 veces la diferencia. ¿Ya? 9 veces la diferencia. Teniendo en cuenta que A sub 10 es un valor conocido, es 42. A sub 10 es igual a 42. Entonces, por acá, la misma situación. Estamos hablando del término 21. Entonces, si usted compara, maneja bien la expresión. En este caso, n toma el valor de 21. N toma el valor de 21. Entonces, primer término, nuevamente, no lo conoce. Pero si usted viene y reemplaza 21 menos 1, eso le da 20. Así que la expresión quedaría reducida a esto. A sub 1 más 20 veces la diferencia. Considerando que el término 21 es un dato conocido, 75. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted estableció? ¿Qué es lo que usted puede observar? Que tiene dos incógnitas, tiene dos incógnitas y tiene dos ecuaciones. Entonces ahí viene la parte de su conocimiento. Si usted tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, puede pensar o debe pensar en un sistema de ecuaciones, porque se puede resolver mediante sistemas, es un sistema consistente. Tantas ecuaciones como incógnitas lo puede hacer. Entonces aquí, ¿qué podría o qué debería hacer? Bueno, aquí viene ya la parte que usted, por su afinidad, por cuestiones de práctica, el método que usted quiera aplicar. Reducción, eliminación, sustitución, el que usted quiera. Yo voy a utilizar el método de reducción o de eliminación y voy a hacer una resta. Voy a restar esas dos ecuaciones. Entonces, 42 menos 75, eso le da por aquí menos 33. ¿Por qué utilicé una resta? Porque voy a eliminar una variable. Miren, si usted se fija, aquí tiene A sub 1 y aquí también tiene A sub 1. Que si las resta, esto va a cancelarse. Se va. Y por acá 9 menos 20, eso le da menos 11 por la diferencia. Entonces ambos miembros son negativos, puede multiplicar todo por menos 1, se vuelve positivo y finalmente despeja. Entonces despeja y usted concluye que la diferencia, 33 dividido para 11, toma un valor de 3. ¿Ya? Toma un valor de 3. Y ya determinó usted la diferencia. Ahora, ¿qué necesita más? Bueno, también necesita saber cuál es el primer término. Ese también es una incógnita, el primer término. Entonces, con eso, usted puede, se me ocurre, venir y reemplazar en la primera expresión. ¿Ya? Vengo y reemplazo. Conozco el valor del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, que es 42. Por aquí A sub 1, que es mi incógnita. Y aquí ya conoce el valor de D. Entonces, 3 por 9, eso le da 27. Y de una vez vengo y reemplazo.
Y finalmente despejo. Esto que está sumando pasa a restar y concluyo que A sub 1, el primer término, toma el valor de 15. 42 menos 27, eso le da 15. Y ya tiene usted sus dos incógnitas. Ahora sí, con ello, pues le están pidiendo a usted que calcule el término 31º. Entonces vengo y utilizo la misma expresión, no he salido de esa expresión. 31º, es decir, el término 31. Entonces, nuevamente, si usted lo tiene o se aprendió bien esta expresión, ahora sí puede venir y reemplazar. Primer término, recuerde que el primer término es 15. Por aquí tiene 15 más, si usted viene y reemplaza, 31 menos 1, eso le da 30. 30 por la diferencia que también la conoce, que es 3. ¿Ya? Entonces, 30 por 3, 90, más 15. El término que se encuentra en la posición 31 toma el valor de 105. Y esa es la solución al problema, 105. ¿Ya? Entonces, miren, nuevamente no nos hemos salido de utilizar la expresión que permite calcular los términos, solo que ahora cambió un poco la forma o los datos que le proporcionaron en la prueba. ¿Ya? Aquí ya le hablaban de dos términos y le pedían un tercer término. ¿Ya? Entonces, esa es la manera con la cual usted debería o debió haber resuelto el problema. Esto de la forma clásica, tradicional. ¿Por qué hablo de la forma tradicional? Porque aquí necesita usted un procedimiento, ¿ya? Un proceso a seguir. Pero ahí también juega aquí la parte, si usted no quiere hacer el procedimiento, también jugaba aquí la parte lógica y usted podía llegar a la misma solución, pero recordando los fundamentos, la teoría, el comportamiento que tiene una asociación. Y ahora lo voy a resolver mediante lógica. ¿Ya? Sin necesidad de hacer todo este proceso. Esta es la forma tradicional, lo que cualquier persona que, bueno, de cierta manera en ese momento se aprendió la fórmula, reemplaza, arma su sistema y encontró. Llegó a la solución. No está mal, lo hizo bien, pero usted puede reducir aún más el proceso si usted maneja la parte lógica. Y voy a borrar esta parte de aquí. ¿Cuál sería o cómo debería usted analizarlo mediante su parte lógica? Bueno, vamos a la explicación. Mire, mediante la lógica. Por aquí usted tiene este dato, el 10º término. Voy nuevamente a colocar término 10. Término 10. Y esto es igual a 42. ¿Ya? Término 10 igual a 42. Por aquí le hablan de el término 21º. 21º. Y es igual a 75. ¿Ya? Igual a 75. ¿Ya? Y ahí viene aquí la parte lógica. Bueno, por aquí la están pidiendo, lo voy a colocar por acá. El término 31. ¿Ya? Este es su incógnito. Entonces, recuerde cuál es el comportamiento que tiene una progresión aritmética. Aquí claramente le están diciendo, progresión aritmética. ¿Qué comportamiento tiene? Bueno, una progresión aritmética es un arreglo de números de forma ordenada, en este caso de forma creciente, está ordenado, y la diferencia que mantienen entre término y término permanece siempre constante, ¿ya? Permanece siempre constante. Entonces, solo con ese criterio, y ahí viene su parte, su plus, su parte lógica, usted puede establecer la misma solución. ¿Por qué? Mire, ¿qué ocurre por aquí? Si usted observa, desde el término 10 al término 21 han transcurrido 11 términos. ¿Ya? Han pasado 11 términos. ¿Ya? 11 términos. Y resulta que pasó también desde el 42 al 75, es decir, que en valor aumentó 33 unidades. ¿Ya? 33 unidades. Entonces, aquí viene la parte lógica. Si esa diferencia permanece siempre constante y en los 11 términos, esos 11 términos sumaron
33 unidades, es lo que usted puede concluir respecto a esa diferencia. Esa diferencia simplemente es igual a 3. ¿Ya? Porque, nuevamente repito, usted se fija el comportamiento que tienen los datos en 11 términos. Esos 11 términos han sumado 33 unidades. Y recuerde que la diferencia siempre debe permanecer constante. Entonces, para poder establecer esa diferencia, lo que estoy haciendo es esto, tomando esa sumatoria parcial, que es 33, y dividiendo para los 11 términos. ¿Ya? Porque esa sumatoria parcial corresponde a 11 términos. Entonces, entre término y término, lo que existe es una diferencia de 3 unidades. ¿Ya? Entonces, si ya usted estableció que la diferencia es 3, mediante lógica, ¿qué ocurre por acá? Por acá están pasando desde el término 21 hasta el término 31, 10 términos más. 10 términos más. Entonces, si han transcurrido 10 términos más y cada término suman 3 unidades, usted a estos 10 términos o esos 10 términos ahora suman 30 unidades. Entonces, 75 más 30, eso le da un valor de 105. Y mire, sin necesidad de armar sistemas de ecuaciones, sin necesidad de utilizar ningún método de sustitución, eliminación, simplemente recordando los fundamentos teóricos y poniendo en práctica su parte lógica, su razonamiento, usted puede determinar la solución. Por eso es que yo al inicio de esta sesión yo les dije que progresiones se puede considerar como un tema de conocimiento, porque de cierta manera involucra jugar o poner en cuenta las expresiones. Pero no todos los ejercicios se lo hacen mediante expresiones, porque también juegan su parte lógica. Mire, he llegado a la misma solución, usted debería llegar, pudo haber llegado a la misma solución, sin necesidad de ninguna expresión, pero sí teniendo en cuenta ¿a qué se le llama progresión aritmética? A un arreglo de números de forma ordenada cuya diferencia siempre permanece constante. En esa última parte donde está la clave para poder resolver el ejercicio. La diferencia siempre permanece constante. Entonces, si 11 términos suman 33 unidades, usted puede concluir que cada término está sumando 3 unidades. Entonces, en 10 términos más que van a transcurrir desde el 21 al 31, esos 10 términos suman 30 unidades. 75 más 30, usted llega a la solución igual a 105. ¿Sí? Entonces, estos temas sí van en la parte de razonamiento, es por esa situación, ¿ya? Por esto. Siempre, progresiones siempre lo han tomado en la parte de razonamiento, no en la parte del conocimiento, sino en razonamiento. ¿Sí? ¿Alguna observación, por favor? ¿Alguna duda que tenga? ¿Algo que no esté claro hasta ahí? ¿Ya? Entonces yo les voy a, igual esto yo les voy a compartir, yo aquí lo tengo resuelto de la forma clásica. Yo lo tengo resuelto de la forma clásica. Esta es la manera clásica. ¿Ya? Entonces arma su sistema de ecuaciones, usted determina qué valor tiene D, qué valor tiene A sub 1, y una vez con ello, reemplaza y determina el término 31. En realidad no es complicado hacer esto, ¿ya? Pero usted puede reducirlo drásticamente si usted maneja la parte lógica, al menos en este tipo de preguntas, ¿ya? En este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, la solución en este caso corresponde a la opción C. Mire, una pregunta que tomaron hace un par de años, un poco más, que lo podían ustedes trabajar. ¿Ya? Entonces, esta es otra pregunta tipo ser bachiller. ¿Ya? Es una pregunta básica, sencilla, porque el número de cuotas es manejable, son 10 cuotas. ¿Ya? Pero así lo tomaron, así lo estructuraron. Si usted googlea, busca en la internet, prueba ser bachiller, es bastante probable que se vaya a encontrar con esta pregunta. ¿Ya? Este tipo o esta pregunta lo tomaron en varias ocasiones.
Entonces ahora sí necesito que ustedes determinen la solución. ¿Ya? Esa es una pregunta sencilla, lo pueden hacer en segundos. Necesito que determinen cuál es su respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, entonces nuevamente, miren, ¿qué es lo que le están solicitando? Básicamente que determine la sumatoria, ¿ya? ¿Cuánto pagará en total en las 10 cuotas? Entonces le están pidiendo sumar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esa progresión? A sub 1 toma el valor de 6, se está aumentando $4 cada mes, entonces A sub 2 sería 10, A sub 3, 14, y así va determinando cada uno de los términos. La diferencia es 4, ¿ya? Lo que está ocurriendo entre cuota y cuota, $4. Inicial, usted lo tiene, 6, y esto es lo que le están pidiendo. ¿Cuánto pagará en total? Entonces, N, ¿qué valor toma? Como pueden apreciar en el texto, se trata de 10 cuotas. Entonces son 10 términos. N toma el valor de 10. ¿Ya? Entonces usted viene y reemplaza. Realiza la operación. Por aquí tiene 12. Por aquí le da 9. Por 4 le da 36. 36 más 12, 48. 48 por 5. Eso le da un valor de 240. Es decir, que en las 10 cuotas esa persona termina pagando $240. ¿Ya? Lo mismo usted debería de establecer si va sumando cada uno de los términos, que todavía es manejable porque son 10 términos. ¿Ya? Es manejable. Entonces, 6, 10, más 14, más 18. Bueno, pero eso igual se torna engorroso cuando ya la situación ya excede a esa cantidad. Todavía aquí es manejable 10 términos, es manejable. Ya es manejable. ¿Ya? Pero pese a ello, pues a veces los estudiantes están acostumbrados a utilizar calculadora. Recuerde que en su prueba no le van a permitir utilizar calculadora. Usted va a mantener con la cámara encendida. Entonces, si por algún motivo le ven en una situación un poco sospechosa, le van a sancionar, le van a anular, le van a cerrar su prueba. Entonces, no va a utilizar ningún dispositivo. Entonces, a veces tratarlo de hacer de esta forma y sumar, en ocasiones también cometen errores, ¿ya? Porque es lo común, o no es lo normal, pero lo común que los estudiantes utilicen para una sencilla suma calculadora. Entonces venimos con ese chip metidos en la cabeza, pues lamentablemente en el colegio no se lo quitan, sino más bien se lo sigue incentivando al uso de calculadora y es ahí los problemas. Entonces, evite utilizar calculadora, directamente con la expresión, usted va a llegar a la solución. ¿Ya? Entonces, avancemos, voy a mostrarle otras situaciones
para que usted vaya observando. ¿Ya? Entonces ahora sí ustedes, no le he colocado las opciones, no he colocado opciones, pero ustedes pueden, en base al ejercicio que se trabajó anterior, por razonamiento o si lo quiere hacer mediante sistemas de ecuaciones, usted puede establecer la solución. Entonces, nuevamente les voy a pedir que usted intente establecer la respuesta. No es complicado, yo ya lo expliqué de forma lógica y utilizando de forma, con procedimiento, de forma tradicional, ecuaciones. Entonces es algo similar. A ver, entonces vamos con la explicación. Miren, si lo quiere hacer nuevamente de la forma tradicional, lo voy a explicar. Por aquí tenemos A sub 1, perdón, A sub 2. Recuerde que esto es A sub 1, que no conoce. Luego va más n menos 1, donde n en este caso toma el valor de 2. Entonces, 2 menos 1, obviamente que le va a dar 1 por la diferencia. Bueno, aquí no hay necesidad de expresar 1 porque se entiende que aquí está acompañado de la unidad. Ya, n menos 1. Entonces, donde A sub 2 toma el valor de 4. Ya lo tiene ahí, 4. Ahora por aquí el término 5, nuevamente el término 5, otra vez es A sub 1, que no conoce, es un incógnita. Ahora luego va n menos 1, donde en este caso n toma el valor de 5, n menos 1, 5 menos 1, eso le da 4, por la diferencia. ¿Ya? Donde A sub 5 toma el valor de 22. Ya tiene ahí eso. Entonces, nuevamente, ¿qué puede hacer? Sistemas de ecuaciones. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Otra vez vuelvo a restar para eliminar A sub 1. Entonces, 4 menos 22, por aquí le da menos 18. Menos 18. Y por aquí 1 menos 4, eso le da menos 3. Entonces, D toma el valor de 6. Ya estableció la diferencia. Con esa diferencia usted puede venir y sustituir aquí para calcular A sub 1. Entonces tiene 4 igual a A sub 1, que esa es su incógnita.
y la diferencia que toma el valor de 6. Entonces, esto que está sumando pasa a restar y 4 menos 6, eso le da un valor de menos 2. Y ya estableció usted el primer término. A sub 1 toma el valor de menos 2. Ya lo estableció. Entonces, con eso, le están pidiendo a usted determinar A sub 23. A sub 23. Entonces es A sub 1, que ya conoce el valor, más n menos 1, en este caso n toma el valor de 23, 23 menos 1 le da 22, por la diferencia que toma el valor de 6. Entonces, si usted realiza esta operación, mire, eso le da 12 por aquí, lleva 1, 12 y 1 le da 132, menos 2. Finalmente, el valor que usted está buscando corresponde a 130. ¿Ya? Y esa es la solución, 130. Ahora, esa es la forma tradicional, lo que se explicó mediante sistemas de ecuaciones. Pero también, nuevamente, puede volver a aplicar, la estructura lo da, para que usted determine de forma lógica, ¿ya? De forma lógica. A sub 2 toma el valor de 4. A sub 5 toma el valor de 22. 22. Y le piden establecer A sub 23. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí con estos datos que dispone? Están transcurriendo, han pasado 3 términos. 3 términos. Y resulta que esos 3 términos, la suma de esos 3 términos, es una serie creciente, está sumándose. Esos 3 términos suman 18 unidades. Entonces, como suman 18 unidades, usted concluye que la diferencia que existe es de 6. Exactamente lo mismo que lo hicimos con procedimiento, de forma lógica, 6. Ahora, por acá, ¿qué ocurre? Acá están transcurriendo o van a pasar, o deben pasar 18 términos. ¿Ya? 18 términos. Desde el 5 al 23 son 18 términos. Y como cada término suma 6 unidades, entonces 18 por 6, eso le da 108. 108 unidades. 22 más 108, el término que usted está buscando es 130. Mire, llegó a la solución de una forma práctica. ¿Ya? Recuerden que en la prueba no le van a calificar proceso, le van a calificar respuesta. Y usted tiene que tratar de hacer lo más sencillo posible, en donde usted pueda reducir su tiempo en resolución. Así que la parte lógica en este tipo de ejercicios es lo más razonable, lo más sencillo. ¿Ya? Ahí lo tiene. Entonces será a forma de práctica. Entonces ahí va un segundo ejemplo. En caso de presentarse esto, ya tengo usted una idea, un criterio un poco más amplio para poder tratar este tipo de problemas. ¿Ya? A ver. Entonces avancemos. Quiero mostrarles otro ejercicio que tomaron y salió una prueba EAES. Esperemos que sea el siguiente, no recuerdo si es el siguiente. Bueno, aquí tienen la solución. Esto no hay necesidad de volverlo a explicar porque ya lo hice. Ahí lo tienen igual el procedimiento para que ustedes puedan revisar. A ver, esto también pasemos de una forma rápida. Yo igual les voy a compartir. Ya, esto de igual forma. Y les voy a pedir este ejercicio de aquí. Ya, este de aquí. Ya, entonces, este sí me gustaría que usted intente resolverlo, por favor. Entonces, con el criterio que usted maneja, con el conocimiento que tiene hasta el momento, es capaz de resolver este ejercicio. Entonces, por favor, intente. No le he colocado opciones a fin de que usted realice un procedimiento y luego compare con el mío y debemos llegar a la misma respuesta. Entonces, por favor, intente resolver el problema.
Ya, a ver, vamos entonces con la resolución. Dice, la suma de los 7 primeros términos de una progresión aritmética es 49. Y la suma de los 20 primeros términos de ella es 400. Calcula la suma de los 40 primeros términos. Entonces, obviamente aquí no hay donde perderse. Lo que le están pidiendo utilizar es el término, la expresión S sub n. ¿Ya? S sub n. Entonces, de acuerdo a los datos, bueno, esto es lo que debería usted aprender, tener en cuenta. Y aquí, de acuerdo a los datos, pues, en la primera situación, n toma el valor de 7. Siempre primeros términos. Entonces venimos y reemplazamos. ¿Ya? La sumatoria la conoce. Miren, primera condición, la sumatoria es 49 de los 7 primeros términos. ¿Ya? 7 menos 1 por la diferencia, que no es un dato proporcionado en el problema. Entonces realiza esa operación. Si se fijan, pues, por aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando la séptima 7, la séptima 1, y esto ya reducido queda esta expresión de aquí. Ya queda reducido. Podemos reducir un poco más porque aquí puedo sacar factor común, el 2, puedo reducirlo todavía, y finalmente llego a esto. ¿Ya? Llego a esto. O si no quiero sacar factor común, también puedo despejar, es lo que estoy haciendo aquí, despejando ese 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda esto. ¿Ya? Entonces aquí ya es matemática, que es lo que usted quiere hacer. Puede aquí simplificar también. Bueno, ya eso es decisión personal. Por acá tenemos el siguiente dato. Le dicen que la sumatoria de los 20 primeros términos, por eso si se fijan, n toma el valor de 20. ¿Ya? Y realiza la misma operación. Exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces llega a esa expresión de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Si se fija, nuevamente usted tiene dos ecuaciones, tiene dos incógnitas. Entonces puede usted armar su sistema de ecuaciones. Es lo que voy a hacer a continuación. Armar mi sistema de ecuaciones. ¿Ya? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, ¿qué método aplicar? Usted decide. Yo tengo la costumbre de aplicar el método de reducción, eliminación. Entonces voy a, en este caso, a restar las expresiones y llego a esta solución. Mire, si usted resta, del lado izquierdo tiene 14 menos 40, le da menos 26. Si usted resta, esto se va. Y por acá le queda menos 13. Entonces, la diferencia es 2. Con eso sustituye en cualquiera de estas ecuaciones y determina a sub 1, que resulta ser 1. Entonces ya con esos datos, esas variables ya establecidas su valor, ahora sí, nuevamente vuelve a utilizar la expresión, pero ya con la condición que le están pidiendo. Los 40 primeros términos. 40 primeros términos. ¿Ya? Entonces ya conoce usted a sub 1. Recuerde que esto es 2 veces a sub 1. Entonces como a sub 1 toma el valor de 1, entonces 2 por 1 le da 2. La diferencia que es 2, usted reemplaza valores y finalmente concluye que la suma de los 40 primeros términos es igual a 1600. Mire, es una pregunta de examen. En este caso, pues lo que conocía o tenía como información era la suma de los 7 primeros, la suma de los 49 primeros, perdón, de los 20 primeros, y le pedían los 40 primeros. Entonces, algo similar lo hicimos, pero con los términos. ¿Ya? Entonces, esas son las situaciones que se presentan o se presentaban en la prueba. Entonces, por ahí es donde usted tiene que enfocarse, por ahí usted debe revisar para poder establecer la solución, Aquí ya la parte lógica no entraría mucho en juego, porque recuerde que se trata de una sumatoria de 7 términos. En las situaciones anteriores era un término en particular, y ahí sí podía jugar la parte lógica. Pero aquí ya se trata de sumatoria de varios términos, entonces ya tratar de hacerlo mediante la parte lógica como que no va. Entonces tendría que hacerlo aquí mediante sistemas de ecuaciones. Tratar de resolver mediante un procedimiento. Entonces tiene que hacerlo en el menor tiempo posible a fin de que pueda terminar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, por favor, muy en cuenta este tipo de situaciones. ¿Ya? Son temas de exámenes. Yo no le coloqué las opciones a fin de que usted intente resolver el ejercicio. A ver.
Ya, vamos con este problema, por favor. Es de examen. De examen. Esto, si la memoria no me falla, salió en la prueba EAES. ¿Ya? En la prueba EAES. Entonces, por favor, intenten resolver lo que ustedes ya conocen. Ya tienen una idea más amplia hasta el momento con todos los ejercicios que hemos explicado o lo he explicado hasta el momento, ya pueden o están en la capacidad de hacerlo. Por favor, intenten. A ver, entonces vamos con la explicación. Dice, un taxista trabaja N días, ya no conoce el número de términos y lleva su caso un haber de la siguiente manera. El primer día $38, el segundo día $40, el tercer día 42 y así sucesivamente. Si el último día lleva $106, entonces el total recaudado es. ¿Ya? Entonces aquí podría usted hacerlo, 38, 40, 42, 44, 46 y así llegar hasta 106 y contar el número de términos, ¿ya? A fin de establecer n. Es manejable, de cierta forma, es manejable porque son valores pequeños, pero no es lo recomendable. En su prueba no tome o no intente hacerlo por esa vía, entonces trate de hacerlo de la forma más sencilla y utilizando expresiones. Entonces por aquí, bueno, lo que le están pidiendo es el total, ¿ya? Por ahí partamos. Piden la sumatoria, el total recaudado, sumatoria. Entonces la limitante está en, oye, ¿y cuánto vale n? Porque no conoce la cantidad de términos. El primer término lo sabe. La diferencia puede fácilmente por el comportamiento que tienen las cantidades, usted determinar que D es igual a 2, ¿ya? Pero no conoce N. Esta es la limitante, N. Entonces necesita saber el número de términos. Entonces simplemente lo dejo así, ¿ya? Si ustedes recuerdan, yo les comenté que se lo puede hacer de esta manera, que cuando hicimos bueno, cuando abrimos la clase, que si usted desarrolla esto, ya lo vuelvo por aquí a escribir, estos 2 veces a sub 1, usted lo puede escribir como a sub 1 más a sub 1, a sub 1 más a sub 1. Sumado esto le da 2 a sub 1, más n menos 1
por la diferencia. ¿Ya? Por la diferencia. Donde, si ustedes recuerdan, manejan bien las expresiones, esta parte de aquí se llama A sub n. Ya, A sub n. Entonces, por esa razón es que aquí estoy colocando A sub 1 más A sub n. Y bueno, yo también lo comenté y nuevamente lo vuelvo a hacer. Recuerden cuándo utilizar esta expresión. Esta expresión se utiliza cuando usted conoce el primero y el último término. Y ahí en el texto claramente le dan como información el primer término y el último. Entonces usted conoce, sabe. ¿Ya? Entonces ahora sí puede venir y sustituir valores. Sustituye. Ya conoce el primero 38 y el último 106. Pero sigue sin conocer usted el número de términos. Pero bueno, hasta ahí ya el resultado es sencillo. Hasta ahí, miren, ya la expresión quedó reducida a esto. A 72n. Entonces la parte esencial es, oye, ¿cómo determino n? ¿Cómo determino n? Entonces, ¿qué datos tiene? Bueno, por aquí puede utilizar esta expresión de aquí. ¿Ya? Puede utilizar esta expresión de aquí. Donde si usted despeja para poder determinar n, esto es lo que le va a quedar. Mire, por cuestión de despeje. Esto que está sumando pasa a restar. Y aquí tiene la resta. Mire, tiene la resta. Esto que está multiplicando, si usted despeja, pasa a dividir. Y finalmente, esto que está restando pasa a sumar. Entonces, solo estoy despejando. ¿Ya? Es cuestión de despejar. Entonces, eso... Usted maneja bien el despeje de fórmulas y ahí lo tiene. Entonces ya con ello, pues usted puede sustituir valores. Miren, si se fijan, conoce usted el último término, A sub n, conoce. Primer término también lo conoce. La diferencia también conoce, que es 2, observando el comportamiento de los datos. Y bueno, y esto quedaría como constante, más 1. Entonces, si realiza esa operación, usted determina que n toma el valor de 35. N toma el valor de 35. Entonces ya con ello pues sustituye y 75 por 35, eso le da un valor igual a 2520, correspondiente a la opción A. Mire, esto fue, una pregunta de examen tomado en la prueba EAES. Así lo tomaron. Entonces, es lo que yo quería que ustedes se fijen y que recuerden que esta expresión se puede utilizar siempre y cuando usted conozca el primer término y conozca el último término. Y ya lo expliqué de dónde surgió. Simplemente desarrollar esta expresión de aquí. Entonces aquí conoce el primero y el último. Entonces la limitante estaba en determinar n. Entonces ahí ya juega un poco también su creatividad, la habilidad, la práctica. Entonces mediante esta expresión usted puede despejar y poder determinar n. Simplemente despeje. Esto que está sumando pasa a restar, esto que está multiplicando pasa a dividir y finalmente como quiere n, esto que está restando pasa a sumar. ¿Ya? Y esta es la expresión que le permite calcular n. Entonces, ¿por qué lo utiliza? ¿Por qué utilizó esto? Porque nuevamente conoce el último término, conoce el primer término, de acuerdo a los datos, también conoce la diferencia. Entonces tiene todo para poder determinar n. Tiene todo. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí? ¿Algo que no esté claro con este ejercicio? Entonces, si ustedes se fijan, pues todas las, o la mayoría de preguntas están resueltas. Porque la idea es que al momento de compartirles, ustedes tengan el material para que puedan revisar. ¿Ya? Porque a veces yo lo puedo resolver, pero a veces eso se nos olvida. Entonces ya si usted tiene resuelto, puede imprimir el documento, puede volverlo a revisar cuantas veces considere necesaria a fin de que vaya recordando. ¿Ya? Entonces estos son ejercicios de exámenes. ¿Ya? El tema no es complicado, el tema es bastante sencillo, pero es importante tener un poco de habilidad. ¿Ya? A ver, vamos con esta pregunta. Pregunta de examen también.
Entonces, por favor, ustedes pueden determinar la respuesta. A ver, entonces vamos con este último ejercicio. A ver, miren, aquí, ¿qué está ocurriendo? Si se fijan, las opciones, o bueno, los números, los términos están expresados, bueno, involucrando K, la variable K. Pero si manejan bien ustedes el criterio de secuencia, de progresión, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Que aquí se está reduciendo, se está restando 4 unidades. Más 1 menos 4 le da menos 3. Menos 3 menos 4 le da menos 7. Entonces, esto es una sucesión, pero como esa diferencia entre término y término permanece constante, pasa a llamarse progresión. ¿Ya? Los tipos fueron bastante astutos al llamarle sucesión y por eso es importante que usted maneje bien la terminología. Y recuerden que una sucesión puede llamarse, puede considerarse progresión siempre y cuando esa diferencia permanezca constante, y es lo que está ocurriendo en este arreglo de números. ¿Ya? Entonces, progresión. Y le piden sumar los 20 primeros términos. Entonces, nuevamente, como se trata de una progresión aritmética, directamente esta expresión de aquí. ¿Ya? Solo hemos visto progresiones aritméticas. En la siguiente clase vamos a ver por ahí unas progresiones geométricas
a fin de que usted también esté familiarizado con ello. ¿Ya? Pero entre las dos, la que más evalúan es aritmética. ¿Ya? Aritmética. Entonces aquí, ¿qué tiene? Bueno, reemplazar. N toma el valor de 20. ¿Ya? Eso usted ya con el texto pues puede darse cuenta que le están pidiendo 20 términos. Entonces N toma el valor de 20. El primer término lo tiene. Es K igual a K más 1. Ahí lo tiene. Entonces 20 menos 1 le da 19. Y la diferencia que es igual a menos 4. ¿Ya? Menos 4. Eso es lo que estoy reemplazando. Entonces por aquí finalmente llega a esta solución. Porque aquí estoy destruyendo paréntesis. Mire, 2K, 2 por 1 le da 2. Y 19 por menos 4 que le da menos 76. Suma términos semejantes y esto es lo que al final le va a arrojar. ¿Ya? Esto es lo que al final le va a arrojar. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, ninguna de las opciones está de esa manera. Ninguna. Entonces, voy a nuevamente a destruir ese corchete. 20 o en este caso 10 por 2 le da 20 y por acá 74 por 10 le da menos 740 y aquí puede sacar usted factor común y obviamente que el factor común entre 20 y 740 es 20. Entonces factor común 20 y lo no común quedaría K menos 37. ¿Ya? Entonces, si se fijan, pues la opción correcta corresponde a la opción C. Y nuevamente, miren, ¿qué ocurrió? Se trata de una progresión aritmética, solo que en lugar de colocar valores, cantidades, lo disfrazaron con K. Y otra vez necesita usted manejar también factorización. Un caso sencillo que es el tema de factor común. ¿Ya? Factor común. Entonces, de forma directa o indirecta, usted está involucrado en esos ambientes, en esos entornos. Factorización, progresiones, entonces todo va de la mano. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí es lo que vamos a finalizar, hasta quedar, porque el tiempo ya no da para más. O sea, en la siguiente clase yo les muestro otros ejercicios y también avanzamos o revisamos progresiones geométricas y las formas como han sido tomadas hasta el momento ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Hasta ahí avanzamos, por favor. Les agradezco y bueno, la siguiente semana continuamos con este tema.